los senadores estuvieron trabajando Sí, bastante y se pusieron de acuerdo en algo muy importante. sí, en algo que se va a es más, ahora en un rato va a entrar en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. En un ratito va a haber sesión. Y esto tiene que ver con algo, un reclamo que desde hace rato viene de gran parte de la comunidad, bueno, también de la política, ¿no? Que es la ley de alcohol cero. Llega al recinto del Senado bonaerense y uno de los senadores que trabajó fuertemente en esto, que es fue parte de los debates, es el senador Walter Torchio. Él es senador por la cuarta sección electoral. El año pasado tuvo que renunciar a la municipalidad como intendente de Carlos Casares. Él está en línea desde el Frente de Todos y le damos la bienvenida. Estamos aquí con Virginia San Román y Daniel Veloso. Lo saludamos, senador. ¿Cómo le va? Gracias por la comunicación. No, al contrario, al contrario. Bueno, tenemos algo positivo en esto, ¿no? Que por fin, después de tantas discusiones, la ley de alcohol cero llega al recinto del Senado. Sí, la verdad que para nosotros era un enorme desafío. Ujú. Tuvimos 5 meses trabajando para poder pulir una ley que tenía también algunos otros proyectos y que Ujú. tuvimos que intentar trabajar con todo eso, pero además desarrollar una serie de plenarios para poder escuchar voces del gobierno nacional, del gobierno provincial, de municipios, Ujú. naturalmente y obviamente escuchar a los familiares de las víctimas, escuchar Claro. especialistas en toxicología, Ujú. obviamente que los productores de bebidas alcohólicas, a quien también había que escuchar, Mm. Ujú. y de alguna manera comenzar a desarrollar un trabajo mancomunado, conjunto, entre 3 comisiones, de manera articulada, la Mm. que presido, que es la Comisión de Prevención de las Adicciones, la de Claro, Transporte, la de claro, Legislación General, claro. Ujú. permitiéndome hacer una observación muy clara. Sí. Sinceramente, no se notó que hubiese oficialismo y oposición, Ah, sino que claro. siempre hubo la voluntad de los senadores y las senadoras de trabajar para que este proyecto fuese el mejor proyecto posible, en función de que había una demanda social que intentar atender, que tiene que ver con que tenemos que bajar los siniestros Mm. producto justamente del consumo de alcohol o de alguna otra sustancia. Claro. Y creo que ese trabajo es el que se vino realizando, porque tenemos que destacar una Mm. cuestión muy clave. Esta es una ley que busca conductores responsables y es una ley que tiene como objetivo salvar vidas. No es una ley que es antagónica con que alguien pueda tomar o no pueda tomar, sino que No, esa claro, persona que si va a tomar tiene que tener la responsabilidad de saber que no tiene que conducir. claro. Y Exactamente, digo sí. esto porque Ujú. hace la sesión pasada aprobamos una ley justamente desde el Senado para Mm. alentar la producción vitivinícola en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros creemos en el trabajo, creemos que tenemos que generar Mm. la posibilidad de mayor cantidad de empleo. Y voy a decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Lo que acá hay que generar es la conciencia social responsable. Y esto viene a colación, lo Mm. decía hace un ratito en otro medio que me llamaba, que yo recuerdo mi época de estudiante secundario, de estudiante universitario, donde los docentes dictaban clases mientras fumaban. Y Sí, Sí, esa es es conducta se verdad. cierto. modificó. Increíble, sí, 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 sí. Y esa Increíble. conducta que parecía una Sí. utopía que se lograra modificar, se modificó porque hubo la decisión de la sociedad, de lo Mm. público, de lo privado, del conjunto de la sociedad en cambiar ese tipo de Sí. hábitos. Bueno, Senador, este es un hábito y una claro. costumbre que hay que también modificar. Sí, en ese cambio, me acuerdo, los otros días lo hablábamos con amigos, que uno iba a un restaurante y había gente que fumaba en el restaurante, como si nada. Exactamente. Y uno podía Hay, tener, hay sí, días pasados fui con una hija mía a ver 1985 sí, y le llamaba la atención que en un ámbito absolutamente cerrado, sin que nadie, sí, bueno, obviamente que era una sí, película también, pero sin que nadie consulte nada, todo el mundo fumando, ¿no? sí, Y es esas verdad. cuestiones hoy, en un ámbito de trabajo, Mm. es muy difícil que suceda. Claro, No sucede. claro. Alguien, hay cosas, hay hábitos que modificamos, que cambiamos, que transformamos, y Sí. eso tiene que ver con decisiones, y por eso en este trabajo que se hizo también se incorporó un fondo de manera tal que los municipios tengan la posibilidad de contar con los mecanismos necesarios para poder
llevar adelante estas políticas, porque vuelvo a decir, la ley por sí sola no basta si no hay la decisión de hacerla cumplir. Claro. Y para hacerla cumplir, además de los controles, hace falta políticas educativas, de prevención, y por eso en mi caso he presentado un proyecto también para que en las escuelas, en los distintos niveles, haya una educación que vaya en línea con la prevención en las adicciones. Y creo que tiene que ser una secuencia articulada de hechos que vayan en la misma dirección. Y vuelvo a decir, esta ley, puntualmente esta ley, tiene mucha claridad. Conductores responsables y salvar vidas. Claro. Ahora, senador, una pregunta, justo casi nos pisamos aquí con Virginia. Me imagino que los que son productores de bebidas alcohólicas tampoco pueden estar tan en desacuerdo con esto, porque es lo que justamente usted decía. Si solamente estamos buscando que haya conductores responsables, ninguna producción se va a frenar por esta ley. Absolutamente, no debería. ¿Por qué? Porque la única razón es que si yo... que ya se empezó un poco a usar en los grupos de amigos a veces de tener el conductor responsable. Sí. Y es un poco comenzar a aún más impulsar este tipo de situaciones, donde realmente si uno va y toma, tiene que saber de que si maneja sus posibilidades de poder reaccionar ante cualquier situación, es mucho más lenta. Y es probable que tenga un accidente. Sí. Y cuando uno habla y escucha a los familiares de las víctimas que han perdido un familiar, la verdad que su dolor continúa en el tiempo. Y si esta ley permite evitar perder una sola vida, ya se justifica. Ya tiene sentido. Y vuelvo a decir, no es en contra de que alguien no pueda tomar. Es a favor de que esa persona, si toma, sea responsable en función de los demás. Y del mismo, por supuesto. Claro. Senador, recién usted muy bien decía que esta ley tiene que ir de la mano con la educación, y una de las patas de la educación claramente es la escuela primaria, secundaria. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa en ese rango en donde ya no están en la secundaria, esos adultos jóvenes o incluso ya no tan jóvenes, en donde el consumo es a veces hasta excesivo? ¿Cómo los educamos o los reeducamos? ¿Podría ser a través de cursos en la administración pública? ¿Cómo podemos Yo creo hacerlo? que, mira, la misma secuencia que sucedió con el cigarrillo. Tiene que haber voluntad y tiene que haber también, además de la acción, una buena comunicación. Tenemos que trabajar sobre eso y tenemos que hacerlo de manera constante. Y tenemos que ser, de alguna forma, realmente integrales en estas cuestiones. Digamos, ¿vamos a resolver todos los problemas de un día para otro? Seguramente no. Pero sí necesitamos este tipo de elementos para comenzar a trabajar con seriedad en un tema que realmente es complejo y que necesitamos comenzarlo a revertir. Y tenemos que tomar elementos que nos permitan poder comenzar a avanzar sobre estas cuestiones. Por eso, dentro de la ley también se sanciona aquel que no permite que se le haga un control, porque tenemos que generar la conciencia de que aquel que conduce no tiene que haber tomado ni consumido. Tenemos que comenzar a trabajar sobre el respeto hacia el otro, la valoración hacia las otras personas. Creo que tenemos que, así como a veces hablamos tanto del medio ambiente, así como hablamos de otras cuestiones, este es un tema central también. Es un tema que lo podemos trabajar, tenemos la responsabilidad de hacerlo, hemos tenido la voluntad, hemos trabajado para que esto sucediera. Esperemos que hoy, claramente, en un par de horas, avance dentro del Senado, siendo aprobada, y esperemos que prontamente también se pueda aprobar en diputados para posteriormente transformarse y sea reglamentada y lo antes posible estar en funcionamiento. Ojalá sí sea. Una última pregunta, senador, no sin antes agradecerle estos minutos que nos ha podido brindar. Recién habló de sanciones, de penas. ¿Cuáles son las sanciones que establece este proyecto para quienes infrinjan esta ley de alcohol cero? Debería tenerla delante mío porque son numerosas. Ajá. Y se va modificando según el consumo.
no tengo ningún problema que después les Sí. hagan llegar, una vez aprobada la ley, la cartilla para que obviamente hagamos una buena comunicación de ello, pero obviamente que vuelvo a decir, uno preferiría que no tuviese necesidad de aplicar ningún tipo de sanción. Claro. Uno Por preferiría que supuesto. estas cuestiones Claro. se resolvieran por otro lado. Lo que ha quedado demostrado, lo que hemos logrado visualizar, es que necesitamos a veces fijar algunas pautas de conductas. Necesitamos generar, como dije anteriormente, que esta persona que se rehúsa a ser sometido a un control tenga una responsabilidad por no quererse someter al mismo. Y sobre todas estas cuestiones hemos trabajado viendo los proyectos ya existentes y trabajando en este nuevo proyecto, que vuelvo a decir, creo que es la mejor ley que tenemos hoy para poder votar y para poder seguir avanzando en este enorme desafío que tenemos de conseguir que tengamos conductores responsables y de poder salvar más vidas. Sí, exactamente, coincidimos en eso. Celebramos dos cuestiones, una ley totalmente preventiva, porque estamos hablando de eso, de prevención, que sea una ley preventiva, y el otro es el que en todos los sectores políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, coincidieron en esto, que se trabajó mancomunadamente por el bien de la comunidad. Acá no hubo egoísmos partidarios, políticos, nada. Todos trabajaron en conjunto y eso también hay que celebrarlo, porque eso es un éxito también que tiene que ver con la política, que tan bastardeada En por estos tiempos momentos. exactamente, en estos tiempos que se habla de tanta grieta, creo que esta ley demostró tener una virtud, que fue la de poderse trabajar de manera conjunta y unificada en plenarios con las 3 comisiones a la vez, Sí. de poder trabajar con senadores y senadores de ambos bloques, con los asesores de ambos bloques, y de poder llegar a un dictamen con un amplísimo consenso. Esperemos que esto siga de esta manera y que tengamos más oportunidades de poderle dar respuestas a los y las bonaerenses con este tipo de compromiso político. Por supuesto. Ha sido muy amable, senador. Le agradecemos muchísimo estos minutos. No, por favor, Gracias. muchísimas gracias a usted por la comunicación. Adiós, hasta Adiós. cualquier momento. Fue Walter Torchio, él es senador del Frente de Todos y uno de los impulsores de la ley de alcohol cero.